ante tu nombre. No hay nadie que se oponga a tu poder. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro estudio de Levítico. Ya vamos a retomarlo por fin. Bienvenidos todos. No puedo ver quiénes están conectados, solamente veo los comentarios, pero sé que hay 7 personas. Ya esas 7 personas les doy la bienvenida. No sé quiénes sean, pero sean bienvenidos a el estudio que vamos a tener el día de hoy. Pues como siempre, hermanos, recordarles, si hay alguien nuevo, alguien que es la primera vez o es de las primeras veces que entra a un estudio, pues la intención es estudiar la palabra de Dios un poco más profundo. Es Osvaldo, ok. Mucho gusto, Osvaldo, qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Hermano Ciel, bienvenido. Hermana Noemí, bienvenidos todos. Les comentaba que la intención es estudiar la palabra a más profundidad, ¿verdad? Muchas veces leemos la Biblia y nos quedamos con algunas dudas, ¿verdad? O no entendemos muy bien porque nos falta conocer el contexto de dónde están ocurriendo las cosas, de qué es lo que está sucediendo en aquel entonces, qué querían decir con cierta frase o con cierta palabra, cuál es el significado real de esta palabra, algunas costumbres o tradiciones que se tenían en aquel entonces para nosotros son cosas nuevas, o a veces no las nos caen tan rápido el 20 porque es una cultura diferente a la nuestra, ¿verdad? Así que me imagino que a ellos les pasaría lo mismo si se metieran a estudiar nuestra cultura. Pero pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para estudiar un poquito más, para meternos más profundamente. En algunas ocasiones usaré buenas noches, hermana Marisela, Dios la bendiga, espero que esté muy bien. En algunas ocasiones usaré diferentes versiones de la Biblia, y cuando lo haga se los voy a avisar, no se preocupen. Por lo general vamos leyendo la Reina Valera. Hermano Joel, Dios lo bendiga, bienvenido. Vamos leyendo la Reina Valera 60. Pero si tengo una versión que voy a usar después, o voy a leer algo en otra versión, se los aviso antes. Y también si hay alguna palabra o algo que haya necesidad de explicarla por su significado o la raíz de la palabra, también se los voy a decir, ¿verdad? No se los voy a dejar a ciegas para que ustedes también puedan sacarle el mayor jugo posible a esto. Y pues bueno, antes de iniciar, pues vamos a hacer una oración. Se me pasaba a decirles, si algún hermano tiene alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, lo que sea, hermanos, ya saben, pueden ponerlo en la sección de los comentarios, lo voy a estar leyendo. Si puedo responderle la pregunta en este estudio, pues lo hago. Si no, queda pendiente para la siguiente semana. Yo le aseguro que durante toda la semana voy a investigar su pregunta para no dejarlo con la duda, ¿verdad? A veces cuando nos quedamos con la duda es cuando empezamos a caer en doctrinas falsas o irnos hacia otros lados, y al final de cuentas sale muy contraproducente. Entonces haré lo posible por responderles, y en este estudio, si no, ya saben, el que sigue el miércoles, con mucho gusto yo se los contesto. Y pues bueno, antes de iniciar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque no nos ha faltado nada y porque tú nos has cuidado durante todos estos días, Padre. Te agradecemos que nos permitas reunirnos una vez más a través de este medio, Padre, para estudiar tu palabra, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros en todo momento, y que no nos permita, Señor, sacar conclusiones falsas, añadir, Padre, a tu palabra o quitar, sino que todo lo que vayamos a aprender sea palabra tuya, Señor, 100%. Ayúdanos a comprenderlo, Padre, y poder aplicarlo en nuestras vidas para que haya una transformación en nuestra mente, una transformación en nuestra manera de vivir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien,
Hermanos, esta semana, no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, subí los videos de los 6 capítulos anteriores del libro de Levítico para que tuvieran un repasito, ¿verdad? Y no entráramos en blanco, no nos acordamos de muchas cosas por las vacaciones, pero si tienen una chancita, pásenlos a ver en YouTube, ya están ahí para que los vean y refuercen un poquito. Y les menciono esto porque el capítulo 7 es una continuación del capítulo 6. Regresarme a todo el capítulo 6, pues bueno, nos va a quitar un poquito de tiempo. Y hoy, buenas noches, hermana Abby, Dios la bendiga. Y hoy pues tenemos que irnos rápido porque a las 8 comienza el servicio de oración con todas las iglesias del distrito, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de ingresar porque yo a la misma hora tengo clases en el seminario, entonces no me ha sido posible entrar. Espero yo que el día de hoy y de mañana pueda tener la oportunidad de ingresar para también participar en este servicio que empieza a las 8, es de 8 a 9, así que vámonos a ir rápido para que alcancen a conectarse también. Esto también es en Facebook. Y les comentaba que el capítulo 7 es una continuación o sigue la misma línea que lleva el capítulo 6. Estamos hablando acerca de ofrendas y sacrificios que se hacían o que Dios había puesto le había pedido a Moisés que el pueblo tenía que hacer, ¿verdad? Son diferentes ofrendas, son diferentes sacrificios, cada una tiene su significado y su razón de ser. Y el siguiente miércoles voy a hacer un video nada más explicando esto, ¿verdad? Siento que lo hemos pasado muy por encimita y es algo importante. Tengo que explicárselos detenidamente, que quede bien claro y se los explicaré la siguiente sesión. Y entonces ya avanzamos al capítulo 9. Hoy nos vamos a quedar hasta el 8. No miento, nos vamos a quedar hasta el 9 y el siguiente estudio después de los sacrificios, de la explicación de los sacrificios, vamos al capítulo 10. Entonces vamos a irnos rápido. Vamos al capítulo 7 de nuestro libro de Levítico y dice así: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Voy a detenerme un poquito. En el capítulo 6 estábamos viendo que Dios había, bueno, ya esto es desde el capítulo 5, Dios está hablando con Moisés y le está hablando de las ofrendas y de los sacrificios que tienen que ofrecer. Recordemos que ya le había dado indicaciones sobre cómo construir el tabernáculo, ellos ya lo habían construido, todo el pueblo de Israel había ofrecido lo mejor que tenían para construir este tabernáculo donde iba a estar la presencia de Dios y también todos los instrumentos que se iban a usar ahí. Entre esos estaba el altar, estaba la fuente, estaba la mesa de los panes, estaba el arca del pacto. Entonces Dios empieza a hablar con Moisés y le dice que es importante los sacrificios y empieza a decirle, va a haber un sacrificio que es de acción de gracias, va a haber un sacrificio que es el holocausto, va a haber un sacrificio que es por la culpa, va a haber ofrendas que son de paz, va a haber ofrendas mecidas o ofrendas alzadas, y cada una es por una razón de ser. Aquí estamos hablando de el sacrificio por la culpa.
En este caso, no es lo mismo, hermanos. Se los explicaré la siguiente sesión. No es lo mismo los sacrificios. Si lo leemos muy rápido, pareciera que está hablando de lo mismo y de lo mismo, pero no es así. Cada uno es una cosa diferente. Voy a profundizar muy poquito en esta ocasión, pero ya la siguiente sí les traigo desglosado todo para que nos quede bien claro. Ahorita pues tengo que irme un poquito más rápido. En el versículo 11 donde nos quedamos, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Recuerden, hermanos, que cuando nos está hablando de la levadura, nos habla acerca del pecado, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que todo lo que ellos van a ofrecer es tiene que ser sin mancha, sin pecado, sin la levadura, y es por eso que les pide que los panes que vayan a ofrecer, las tortas o las hojaldres que vayan a llevar sean sin levadura, porque esto es una representación del pecado. En el caso del pan leudo, si ustedes se fijan en el versículo 12, se está hablando de el sacrificio de acción de gracias y dice primero que sean tortas sin levadura, y es lo que estamos hablando. Esto está refiriéndose a Jesús sin pecado, Jesús que nunca se contaminó, y con las tortas de pan leudo habla de nosotros que sí tenemos esta contaminación por el pecado, ¿verdad? Entonces, es profundo esto. ¿Por qué? Porque por un lado, Jesús no tiene pecado, sin embargo, al momento de estar en la cruz, el pecado lo cubre. ¿Y cuál pecado? Pues bueno, el pecado de toda la humanidad. Ojo, no tiene el pecado lo cubre, pero de él o él no tiene pecado. Muy diferente a nosotros, que nosotros dentro sí tenemos pecado. Entonces, esto es una representación de que Jesús sin pecado, una ofrenda, recuerden, un sacrificio, Jesús sin pecado, las tortas sin levadura, y las tortas de pan leudo somos nosotros con la contaminación por el pecado. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Ok, vamos a desmenuzar otra vez. ¿Qué es la ofrenda mecida? Porque aquí nos habla de una ofrenda que tiene que ser mecida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros estamos hablando, de hecho lo vamos a ver en el siguiente capítulo, se los voy a adelantar un poquito, al momento en que el sacerdote hace el sacrificio y entonces degüella al animalito que tiene que van a sacrificar, toma de su sangre y la pasa o mancha los 4 cuernos del altar. Ustedes recordarán que el altar debe tener 4 cuernos, que esto representa, recuerden, todo el mundo, ¿verdad? Todas las direcciones. Entonces, tomando en cuenta que es el altar en donde se hace el sacrificio, esto también representa que el sacrificio
o lo que se está ocurriendo ahí, en este caso el sacrificio de Jesús, es suficiente para cubrir todos los lugares. Por eso tiene estos 4 cuernos. Puede cubrir tanto norte, sur, este, oeste, todo el mundo. Entonces todo el mundo entra en este sacrificio, todo el mundo tiene la posibilidad, todo el mundo tiene la esperanza, todo el mundo puede salvarse gracias a este sacrificio que cubre todo. ¿Y qué entonces tiene que ver la ofrenda mecida? Bueno, la ofrenda mecida es lo mismo. Cuando ellos toman esta ofrenda y la alzan y la están meciendo por el lugar donde tienen que hacerlo, es lo mismo. Lo que están haciendo es pasarla por todos lados, indicando que la salvación o el perdón de pecados abarca o es suficiente para todo el mundo. Es por eso que lo mueven para todos, o por eso se llama ofrenda mecida, porque la están meciendo mientras la ofrecen. Ahora, también nos habla de la importancia de participar en estos sacrificios, ¿verdad? Nos dice que se deben de comer. Hay ciertos días en los que se pueden comer y al llegar al tercer día ya no se puede. Eso se tiene que quemar, y cualquiera que come en ese día de lo que hubiera sido en el sacrificio, ya no es válido ese sacrificio, o sea, no sirvió de nada. Y el pecado por el que tú habías venido a hacer este sacrificio, ahora lo vuelves a tener tú y tú eres responsable ya de lo que tú hiciste. La culpa cae sobre ti. Esto es muy importante, hermanos, porque nos habla de Dios poniendo reglas, poniendo estatutos, y lo importante es que nosotros los obedezcamos. Cuando nosotros queremos venir o a participar o alabar a Dios o servir a Dios, pero con nuestras reglas y no con las reglas de Dios, pues bueno, entonces no estamos haciendo lo correcto. Dios da ciertas pautas que nosotros debemos de seguir, y es a la manera en que Él nos dice, no a la manera en que nosotros decimos. Entonces, esto es lo mismo que está ocurriendo con ellos. También nos habla de que es muy importante estar puros o estar limpios antes de comer del sacrificio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú no estabas limpio, recuerden todo lo que se había hablado antes ya en la ley, el comer ciertos animales inmundos, el tocar ciertos fluidos del cuerpo, el tocar algún cadáver, la mujer si estaba en su menstruación, también no estaba apta para participar en un sacrificio, tenía que tener un tiempo de purificación para después participar. Bueno, entonces esta condición de no estar limpio no te permitía estar o participar del sacrificio. Recordemos también, es muy importante porque es muy fácil confundirse. El hecho de que tú no seas o no estés preparado, no estés limpio, no te hace pecador al punto de que no hay salvación para ti. No, ¿por qué? Porque tarde o temprano, de alguna u otra manera, uno se contamina y Dios es consciente de eso. En el caso de la mujer, pues sería muy injusto que la mujer, porque está en sus días, está menstruando, entonces ella ya no está limpia, y sería muy injusto decir, bueno, es que ella ya no tiene salvación porque está en su menstruación, siendo que Dios pues les dio también esta menstruación. Las mujeres que acababan de parir o los que habían asistido a un funeral también eran impuros. Así es, era otra cosa. En el caso de que fueras a un funeral, pues ni modo que el muerto levitara, ¿verdad? Algunas veces lo tendrías que tocar, y esto te hacía impuro. Pero esto no quería decir que Dios no quería tener trato contigo, que Dios ya te había abandonado, que Dios ya te había hecho a un lado, de ninguna manera. Era solamente un estado que no te permitía estar en la presencia de Dios. Ahora, Dios da una solución para esto y dice, bueno, si tú te limpias, si tú sigues cierto rito de purificación, entonces ahora sí puedes venir a participar. ¿Por qué? Porque el día en que tú vengas a participar del sacrificio estando impuro, ese día la santidad de Dios, ese día todo lo limpio, todo lo puro que es Dios, toda la santidad no va a poder, tú no la vas a poder soportar, y ese día vas a morir. Entonces,
Ahí es donde sí dices, ok, ya es pecado. ¿Por qué? Porque si Dios ya te dijo que no lo hicieras, que primero te purificaras y luego ya participabas del sacrificio y a ti no te importó, fuiste al sacrificio así impuro, pues bueno, ya he pecado, desobedeciste. Entonces la consecuencia ahí está, es la muerte. Pero Dios de ninguna manera dice, si tú estás impuro, estás en pecado. No, simplemente purifícate, límpiate y ven conmigo. Entonces, no confundamos esto, no pensemos que porque estamos impuros no podemos estar con Dios. No, hay que limpiarse solamente para poder estar en la presencia de Dios. Habíamos subido un videito de eso, iniciando Levítico, por ahí debe de estar. Búsquenlo también. Si no, vayan a Proyecto Biblia, ahí también lo explican de una manera muy, muy sencilla. Esto, hermanos, también con respecto de estar limpio, es algo que cuando yo lo estaba leyendo, me habló bastante duro y tengo que admitir que sentí bastante temor cuando lo estaba estudiando. ¿Por qué? Porque es lo siguiente, si bien nosotros ya no hacemos ahorita sacrificios, y en nuestra cultura, realmente si nos manejáramos todavía con ese asunto de la pureza de los judíos, hermano, usted y yo seríamos súper impuros. ¿Por qué? Porque comemos cochinito, porque nos gusta comer mugrero y medio, porque hacemos y deshacemos. Entonces, definitivamente nuestra cultura no es la indicada para estar en estos sacrificios, ¿verdad? Sin embargo, ya no estamos bajo la ley, esto ya no se aplica a nosotros, ya estamos bajo la gracia. Sin embargo, hay algo muy importante. Y esto es también parte de lo que los judíos tenían que entender al momento de hacer sus sacrificios. No era posible, no era correcto, no estaba bien de ninguna manera que tú dijeras o que tú participaras en estos sacrificios estando impuro. Si lo traducimos ahora a nuestro tiempo, no hay manera, no es posible, no es correcto, es pecado. Y entiéndelo, pecado, algo serio, no es cosa para tomarse a la ligera, estamos hablando de algo bastante serio. El que tú participes en la iglesia, el que tú participes sirviendo a Dios, ponle el ministerio que tú quieras, maestro, alabanza, pastor, misionero, evangelista, ujier, lo que tú digas, no es posible que tú estés haciendo eso y haya un pecado oculto, porque eso te está haciendo impuro para estar en la presencia de Dios o al servicio de Dios. Cuando yo leí esto, me puse a pensar, y todas las veces en las que nosotros lo hacemos tan a la ligera y nos subimos a la alabanza, no pasa nada, o paso a dirigir, no pasa nada, no, entono un canto especial o predico o doy clases o lo que sea, se nos hace tan fácil. Y nos está hablando en este versículo precisamente de la importancia de estar limpios, de estar santos. Y en nuestro caso, como no somos judíos y no aplica esta ley que se está hablando aquí, nosotros ya no hacemos los sacrificios, pues bueno, uno pudiera decir, con ganas ya lo libramos, pero no es así. Usted tiene que estar limpio por dentro, que no haya pecado en usted para estar al servicio de Dios. Ve qué delicado es, qué pesado es, qué complicado es, no es cosa sencilla ni cosa para tomarse a la ligera, es algo que tiene bastante peso y es muy muy importante. Y sería fabuloso que todos pudiéramos comprenderlo así. Y lamentablemente hay mucha gente que dice, no, o sea, es que no le das chance al hermanito, porque esto, porque aquello. No, no es eso. Mucha gente piensa que trabajar en la iglesia es cualquier cosa, hermano, y no, es un privilegio. Usted está trabajando para el Rey de Reyes, usted está trabajando para un Dios increíble, soberano, omnipresente, omnisciente, omnipotente, el creador de cielos y la tierra, el que es 3 veces santo. Y usted va a venir con
esta actitud o con este pecado oculto para servir a Dios, pues bueno, no es posible. Luego ocurren muchas otras situaciones en las iglesias por esta razón, pero bueno, es tema para otro día. Vamos a continuar. Versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ya ve como nosotros no pudiéramos ser judíos. ¿Cuántos no cocinan la sangre, verdad, de los animalitos? ¿O a cuántos no nos gusta la carne medio crudilla, verdad? No completamente cocinada, pero pues bueno. Vamos a avanzar. Versículo 28. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él nos consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que le diesen desde el día que los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y el sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Saludos, Jaciel. Bien, vamos a pasar al capítulo número 8. Esto que nos habló ahorita, la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, lo vamos a ver bien detenidamente y con calma el siguiente miércoles. Así que hagan sus anotaciones para el siguiente miércoles. Vamos a desmenuzar las ofrendas y sacrificios y nos la vamos a aprender. Sobre todo vamos a entender de qué se trata. Machete no nos sirve de nada. Vamos al capítulo 8, consagración de Aarón y de sus hijos. Bien, aquí va a haber algo importante. En este capítulo y probablemente en el que sigue también voy a usar una Biblia con otra versión que trae algunos comentarios, pero cuando la use se los digo, ¿ok? Vamos a ver. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo de Israel en ese entonces eran muchísimas personas y difícilmente iban a estar todos enfrente del tabernáculo, ¿verdad? Entonces lo que pasaba aquí era que Moisés hablaba a los representantes de cada tribu, a los príncipes de cada tribu, y ellos eran los que venían, ellos eran los que estaban ahí presentes a la hora del sacrificio. Me imagino que los demás pudieran estar a cierta distancia, pero tomando en cuenta que en aquellos tiempos no había cámaras, no había pantallas, no había zoom en los celulares, pues
difícilmente iban a ver bien, ¿verdad? Entonces estos príncipes eran los encargados de estar ahí viendo todo lo que iba a ocurrir, toda la consagración de Aarón y de sus hijos, y estas mismas personas eran los que iban a ofrecer el sacrificio también a nombre de las tribus. Si bien ya después cada persona iba y hacía sus sacrificios u ofrecía sus sacrificios, al inicio Dios le va a mandar a Moisés un poquito más adelante que hagan ciertos sacrificios a toda la congregación. Pero lo que está queriendo decir aquí es que estos príncipes o estos representantes de tribus son los que van a hacer los sacrificios a nombre de toda la congregación. Si no, imagínense todo el matadero de animales que se tuviera que haber hecho en aquel día, ¿verdad? Entonces, me imagino también que para avanzar un poquito más rápido, para hacer las cosas con mayor orden, se hizo de esta manera. Seguimos. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esta, recuerden que es la fuente que está en el tabernáculo. Y ustedes también recuerden lo que hablamos del significado de esta fuente. Es la palabra de Dios, el agua viva. Y al momento en que los empieza a lavar con el agua de esta fuente, es para que cuando es con sus manos, todo lo que ellos hacen está respaldado o tiene que ir en el camino de la palabra de Dios o de la ley que Dios les ha dado. Cuando lavan sus pies, es todo lo que ellos van a andar, todos los lugares en donde ellos están, todo su andar va a estar respaldado, consagrado. Y esto es lo que quiere decir el lavarse con agua en la fuente de ahí del tabernáculo, ¿verdad? Lo tenían que hacer cada vez que iban a hacer o que iban a ofrecer sacrificios. Y esto solamente lo hacían los sacerdotes, recuerden. Y puso sobre él la túnica. Y aquí voy a usar la otra Biblia porque cada parte que les voy a decir de la vestimenta tiene un significado. Bien, vamos al versículo 7. Puso sobre él la túnica. Esto nos habla de la deidad de Cristo. Y lo ciñó con el cinto. El cinto nos habla del servicio de Cristo a la humanidad. Le vistió después el manto, habla de la justicia de Cristo. Y puso sobre él el efod, presenta la fuerza de Cristo. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Tipifica la obra del Espíritu dentro de la vida de Cristo. Recuerden que todo esto de los sacrificios siempre refleja a Jesús. Le puso luego encima el pectoral. Recuerden que tenían los sacerdotes, cuando les pasé las imágenes, aquí como una especie de placa con diferentes piedras, que eran 12 piedras precisamente, que representaban cada tribu y eran de diferentes piedras preciosas. Puesto que se vestía sobre el corazón del sacerdote, tiene que ver con el amor de Cristo, por lo que él se daría a sí mismo por la humanidad. Y en él puso el Urim y el Tumim. Estas son dos piedras que iban por dentro, y con estas piedras ellos tomaban algunas decisiones, como si fuera al azar o al echar suertes, pero no era tanto así como que a la suerte, sino que por este medio ellos preguntaban a Dios y Dios les contestaba y Dios les respondía con estas piedras. Las dos palabras Urim y Tumim significan luz y perfección y tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. Recordemos entonces lo que les acabo de decir. Dios, el Espíritu Santo, les habla y les da indicaciones a través del Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza. Habla de la autoridad. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y sobre la mitra, en su frente delantero, puso la plancha de oro, la diadema santa. Sobre esta aparecía la inscripción: Santidad al Señor. Esta, por supuesto, representaba la santidad absoluta de Cristo, como el Señor había mandado a Moisés. Ok, esto es lo de la vestimenta. Acabamos con el versículo 9, cambio de Biblia otra vez. Después puso, versículo 10, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Recordamos que el aceite tipifica al Espíritu Santo, es por eso que él está ungiendo todo.
y roció de él sobre el altar 7 veces, el número perfecto o el número de la perfección, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Recordemos que el becerro de la expiación era el que tú traías y ponías tu mano sobre el animalito, entonces se hacía una representación de que tus pecados se transferían al animal y el animal moría por tus pecados. Entonces se ofrecía este animal en sacrificio a Dios y tus pecados eran perdonados. Con este sacrificio van unos cuantos ligados y lo hace aquí Aarón y sus hijos, lo que nos hace ver o lo que nos quiere decir que incluso los sacerdotes tenían que participar de estos sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos también, como usted y como yo, son personas con pecado, son personas que también son afectadas por el pecado y para ellos también se aplica la regla de que tienen que estar limpios y puros para poder estar en los sacrificios. Si ellos no están limpios y puros, lo mismo se aplica también para ellos, encuentran muerte. Entonces, ellos se tienen que consagrar. Leslie dice, cada año nuevo en las celebraciones del Yom Kippur, los sacerdotes usaban el Urim y el Tumim para saber cómo vendría el año, si habría guerra, peste o paz y prosperidad. Permítame tantito. Los rabinos aún lo hacen, pero ya sin esos instrumentos, porque los brujos y hechiceros los usan y los han contaminado. Ahora oran y ayunan por semanas buscando la dirección de Dios. Sí, esto ya lo habíamos hablado en otra ocasión. Recuerden que más adelante, de hecho lo vamos a ver cuando lleguemos con los jueces y con algunos profetas. Algunos de ellos consultan a Dios con bolas de cristal, péndulo, algunas cosas que ahorita nosotros vemos que son muy usadas por hechiceros, chamanes, brujos, y entonces uno se puede confundir, ¿verdad? Y decir, pero pues es que entonces si Dios estaba diciendo que no se aceptaba la brujería porque ellos lo hacían. Bueno, es que realmente al principio Dios usaba esos métodos. Entonces, cuando el enemigo empieza a tomar estos métodos para también usarlos él, los contamina y es ahí cuando Dios dice, bueno, ya no los usen más, ya no hay necesidad de usarlos, ahora pueden tener acceso directo conmigo, hablen conmigo directamente, ya no se basan en esas cosas. Y es por eso que ahora nosotros vemos que los hechiceros y en el mundo secular lo usan y pues lo usan para brujería y esas cosas, ¿verdad? Y nosotros lo asociamos inmediatamente con eso. Pero si buscan en la Biblia se van a encontrar algunos pasajes en donde algún hombre de Dios usaba alguno de estos métodos para saber cuál era su voluntad. Vamos a continuar porque ya me queda muy poquito tiempo. Versículo 14, 15. Y lo degolló el becerro, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Ok, ahora si esto lo vemos paralelamente al sacrificio de Jesús, recuerden, hay una corriente que dice que la cruz santificó a Jesús, pero no es así. Jesús ya era santo, más bien la cruz se santifica por medio de Jesús y aquí está ocurriendo lo mismo. La sangre del animalito es la que santifica, es la que consagra al altar, ¿verdad? No que el altar lo consagre o consagre el sacrificio, ¿verdad? Es al revés, porque es una representación de lo que va a hacer Jesús después. Entonces, al momento en que Moisés está esparciendo la sangre, al momento en que Moisés está poniendo la sangre sobre los cuernos del altar, es esto mismo, el santificar o el consagrar el altar de esta manera es lo mismo que está haciendo Jesús al morir en la cruz. También santificó la cruz y no al revés. Vamos a continuar.
Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, hay algo importante con todo esto, antes de continuar con el tercer animalito. El hecho de que veamos que hacen un sacrificio y luego hacen otro sacrificio. ¿Por qué si ya consagró Moisés con el primero el altar, por qué ahora lo vuelve a consagrar? Bueno, esto nos está hablando también de que la vida cristiana es un proceso, no es algo que con una vez ya quedó. No es algo de que, ya acepté a Jesús, ya tan. No, esto es un proceso. Cada día tienes que santificarte, cada día tienes que buscar a Dios, cada día tienes que crecer, cada día tienes que acercarte más a Él. No es algo de que ocurrió una sola vez y ya con eso fue suficiente. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesús no es poderoso y que tenemos que estar haciéndolo una y otra vez. No, de ninguna manera. El asunto no es, o la falla no es en que la sangre de Jesús no sea lo suficientemente buena, sino el asunto es que nosotros somos lo suficientemente malos y necesitamos estar constantemente acercándonos a Dios. Entonces, vamos a ver también, y el hecho de que el sacrificio estaba completo o se hacía válido, tu reconciliación con Dios era completa una vez que el animal se había quemado completamente. Mientras el animal no se quemara y el sacrificio no fuera hecho completo, tú no podías tener todavía el perdón de tus pecados. O sea, si tú dejabas el sacrificio a medias, no había servido de nada. Y lo mismo ocurrió con Jesús. Hasta que el sacrificio fue completo en su totalidad, entonces nosotros recibimos el perdón, nosotros recibimos la reconciliación, nosotros recibimos una nueva oportunidad. Y luego en el siguiente segundo sacrificio que está haciendo, nos habla acerca de cómo el animal, todas sus partes, todo es cortado en de cierta manera, acomodado, y luego se quema completamente. Y esto nos habla de el estrago que hace el pecado en nosotros, que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, lo más profundo de nuestro ser. Las áreas más privadas son afectadas por el pecado, y la única manera en que esto puede ser sanado, la única manera en que esto puede ser restaurado, la única manera en que, hermana Esther Morán, Dios la bendiga, la única manera en que todo puede ser restaurado es por medio del sacrificio de Jesús. Si no hay sacrificio, derramamiento de sangre, no se puede haber una restauración, no puede haber un perdón de pecados, no puede haber una reconciliación con Dios. Y entonces esto es lo que quiere decir que esté habiendo tantos sacrificios para solamente Aarón y sus hijos. Vamos a continuar. Versículo 22, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Esto también tiene un significado muy bonito y se los voy a leer en la otra Biblia. Ok, vamos, versículo 22 otra vez. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Una oreja manchada, dice el comentarista, una oreja manchada de sangre era requerida para prestar atención a las comunicaciones divinas. Y sobre el dedo pulgar
de su mano derecha. Una mano manchada de sangre era requerida para ejecutar los servicios del santuario, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Un pie manchado de sangre era requerido para caminar sobre los atrios de la casa del Señor. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Y aquí viene el último comentario. El derramamiento de sangre era el fundamento de todos los sacrificios por el pecado y estaba conectado a todos los mobiliarios y vasos del ministerio y con todas las funciones del sacerdocio. La razón por tanta doctrina falsa de la iglesia moderna es porque en la actualidad hay poco entendimiento de la tipología del Antiguo Testamento, como éste presenta a Cristo en la totalidad de su obra. Entonces, lo que nos está diciendo el comentarista, nos está hablando de que es importante que nosotros conozcamos qué es lo que quiere decir cada cosa en estos pasajes o en este estudio, ¿verdad? Muchas veces es bien fácil perdernos e irnos por otro lado porque hemos escuchado que quiere decir que significa esto o porque aquello, pero no nos metemos a estudiarlo. Cuando uno se mete a estudiar y profundiza, entonces uno encuentra que Jesús estaba involucrado, su sacrificio, su sangre, todo ya estaba acomodado desde ese entonces, preparado para el momento en que Jesús iba a hacer su sacrificio. Entonces vemos que el plan de Dios por salvar a la humanidad no se lo sacó de la manga en el momento en que manda a Jesús a nacer entre nosotros, sino que todo esto ya lo tiene planeado desde el principio. Vamos a avanzar. Saludos, hermana Juanita Morán, hermano Raúl, Dios los bendiga. Versículo 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y los puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón, sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera en que hoy se ha hecho. Mando hacer la voluntad, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Bien. Hay algo interesante aquí con el periodo de tiempo que se tiene que quedar Aarón y sus hijos en el tabernáculo, y es que al 8º día es cuando ellos ya pueden salir, ya han sido consagrados totalmente. Y recordemos que Aarón o el sacerdote es un tipo de Cristo también, en donde él nos reconcilia con Dios. Y lo interesante es que si nosotros contamos la semana completa
en donde Jesús es crucificado, nosotros sabemos que Él resucita al tercer día, ¿verdad? El domingo, que es el primer día de la semana. Si tomamos toda la semana, ese día sería el octavo día. Entonces, si ahora nos vamos con Aarón y sus hijos, ellos están toda una semana, en el octavo día ellos salen y ya son consagrados. Entonces es un paralelismo más. Aarón sale el primer día o el 1 de marzo de ese año, ya listo, o sea, sale él y sus hijos ya listos para ejercer como sacerdotes, ya consagrados. Vamos al último capítulo para terminar. Me quedan 10 minutos, hay que meterle un poquito de velocidad a esto. Los sacrificios de Aarón. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Otra cosa que se me pasó decirles, Moisés también tuvo que ofrecer sacrificio. A pesar de que Dios había tratado con Moisés y le había dado todas estas indicaciones, esto no quería decir que Moisés estuviera libre de todo pecado, libre de toda culpa, y que él era la excepción a la regla. Él también participa en los sacrificios, y él, como Aarón y como el resto del pueblo, necesita también pedir perdón por sus pecados. La sangre de Jesús también limpia a Moisés con su sacrificio. Entonces, esto lo tenemos en el versículo 29. Ahora sí vamos al capítulo 9. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defectos, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Que son los príncipes de cada tribu haciendo esto para ofrecer sacrificio. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel la quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha lo meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Al momento en que sale el fuego de Dios, de donde está saliendo es del arca, sale directamente del arca del pacto, que está en el lugar santísimo, atraviesa el lugar santo, atraviesa todo el tabernáculo hasta llegar a donde está la ofrenda, el sacrificio, y lo consume por completo. ¿Y no se prendió el tabernáculo? No. Salió ese fuego, no quemó nada más, solamente el sacrificio que había hecho Aarón. Y de esta manera, la presencia de Dios consume, la gloria de Dios aparece en el pueblo, o aparece al pueblo. Y pues bueno, no sé si ustedes se lo han de imaginar, pero ha de haber sido algo bastante impresionante, ¿verdad? Que del tabernáculo, de una tienda de donde no había manera de que saliera esa cantidad de fuego, saliera fuego, no consumiera el tabernáculo, no dañara ni a Aarón ni a Moisés, pero sí consume completamente el sacrificio. Aceptó el sacrificio que hizo Aarón, todo lo hizo muy bien. Pero no todo es buenas noticias, porque en el capítulo 10 ocurre la tragedia, pero eso ya lo veremos más adelante. Y el siguiente estudio voy a desmenuzar, a explicar bien lo de las ofrendas, porque así leerlo a esta velocidad que iba no queda bastante claro, ¿verdad? Quedan muchas cosas todavía, muchos cabos sueltos que juntar y que estudiar. Pero eso ya lo haremos la siguiente semana. Por lo pronto, hoy es todo lo que vamos a ver. El día de mañana tenemos culto de oración, hermanos. Si usted quiere ir al templo, puede hacerlo. Todavía hay lugares. Hable con Wendy por WhatsApp para que le separe el lugar y pueda participar en el culto de mañana. También va a ser un culto bastante rápido para que tengan la oportunidad de conectarse al servicio de oración del distrito. Entonces, por esta semana va a ser un culto bastante rápido, ¿verdad? Sin embargo, vamos a estar ahí. Si usted gusta ir, está invitado. Solamente lleve su cubrebocas. Y ahí en el templo tenemos el resto de los cuidados que se deben de tener. Pues bueno, hermanos, espero que estén muy bien. No olviden entrar ahorita al culto de oración o al servicio de oración que vamos a tener en Facebook con todo el distrito. Y después de eso, si no ha cenado, coma algo rico, descanse y nos estaremos viendo el día del mañana. Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta luego.